dice, dos fuerzas P igual a P en I y Q igual a Q en K se aplican en el aro para mantener al recipiente en la posición mostrada. Determine P y Q si W es 376 newtons. Sugerencia, la tensión es la misma en ambos tramos del cable BAC. Lógicamente tienen la misma magnitud, ¿no es cierto? No tienen la misma dirección. Entonces vamos a generar los vectores con las fuerzas, diciendo que esta es la tensión en AB y esta otra va a ser la tensión en AC. Desde ya no debemos olvidarnos que acá va a actuar el peso W. Entonces, siendo este el eje X, eje Y y eje Z. Vamos entonces a obtener las coordenadas de los puntos por donde están pasando las fuerzas. Por ejemplo, el punto A. Del punto A va a ser 0 en X, dice 400 milímetros en Y es hacia abajo, menos 0.4 en Y y 0 en Z. Esas serán las coordenadas de A. En cambio, las de B son menos 0.13 en X es negativo, 0 en Y y 0.16 en Z. La coordenada de C, menos 0.15, 0 y menos 0.24. Esas son las coordenadas, entonces, de los puntos por donde van a pasar las fuerzas. Ahora anotamos las fuerzas como vector. Por ejemplo, nos dice que la fuerza P es igual a la fuerza P en I, ya que no conocemos su magnitud, nos están pidiendo que calculemos eso. Otro dato nos dice que la fuerza Q es igual a Q en K. Después tenemos W. W es dato. Es menos 376 en J. Y tenemos las tensiones AB y AC. Entonces, el vector fuerza AB es igual a la magnitud de AB por el vector unitario de AB. Sí. Entonces, el vector fuerza AB es igual a la magnitud por su vector unitario, 1 menos cuarto. Y vemos que la flecha llega a B y sale de A. Entonces tenemos B menos A. Eso es menos 0.13 en I, 0 menos 0.4 más 0.4 en J. Y 0.16 menos 0 más 0.16 en K. Dividido entre la raíz cuadrada de 0.13 al cuadrado más 0.4 al cuadrado más 0.16 al cuadrado. Y tenemos ese vector. Calculamos la raíz cuadrada que está en el denominador y nos va a dar el siguiente valor.
0,13 al cuadrado más 0,4 al cuadrado más 0,16 al cuadrado. 0,45. Entonces, utilizamos ese valor para hallar todo el vector tensión AB. O sea, 0,13 entre 0,45 nos da 0,29 en I. O sea, tenemos la magnitud AB por menos 0,29 en I más 0,89 en J y más 0,35 en K. Ese es el vector tensión AB. Ahora vemos el AC, que es igual a la magnitud de AC por el vector unitario de AC. No conocemos la magnitud de AC. Y el punto llega a C, sale de A, C menos A. Menos 0,15 en I. Más 0,4 en J. Y menos 0,24 en K. Calculamos la raíz cuadrada. A ver, raíz cuadrada, 0,15 al cuadrado más 0,4 al cuadrado más 0,24 al cuadrado igual 0,49. Y ahora podemos tener el vector así, que es la magnitud de AC por 0,15 entre 0,49 menos 0,31 en I más 0,4 entre 0,49, 0,82 en J y finalmente 0,49 en K negativo. ¿Está bien? Yo creo que no. A ver, de nuevo, 0,24 entre 0,49. Sí, 0,49 en K. Y ese es el otro vector. Una vez que tenemos los vectores de fuerza, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Es decir, sumatoria de fuerzas en X igual 0. Y buscamos todos los vectores que tienen direccional en Y. Por ejemplo, P menos 0,29 TAB menos 0,31 TAC no hay más, igualamos a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0, vector direccional J, menos 376 más 0,89 TAB y más 0,82 TAC. Igual a 0. Finalmente, sumatoria de fuerzas en Z igual 0.
vector direccional K. Comenzamos con Q más 0,35 TAB menos 0,49 TAC. No hay más fuerzas en Z, igualamos a 0. Y la otra ecuación del dato nos dice que la tensión AB es igual en magnitud a la tensión AC, y eso vamos a llamar directamente T. Entonces, a partir de esto, ordenamos las ecuaciones. Y vamos a tener lo siguiente. La fuerza P, sumamos 0,29 más 0,31, nos da menos 0,6 T, igual a 0. Esta es la ecuación número 1. Luego tenemos, sumamos 0,89 más 0,82. 1,71 T. Igual, trasladamos al otro lado, 376. Esta es la ecuación número 2. Y la ecuación número 3 viene de Z, donde tengo Q, y sumo 0,35 menos 0,49, me va a dar menos 0,14 T, igual a 0. Y esta es mi ecuación número 3. Entonces, de la ecuación 2, tenemos T igual 376 entre 1,71. 219,88 newtons. Luego, reemplazamos T en 1. Entonces nos vemos en la ecuación T, va a ser P igual a 0,6 por 219,88. De acá, P nos va a dar el siguiente valor. 131,9. Podemos redondear a 132. Ahora reemplazamos T en 3 también. En la ecuación 3. Entonces despejamos Q y vamos a tener 0,14T. En vez de T ya ponemos su valor. 0,14 por 219,88. O sea que Q es igual 0,14 por 219,88. 30,78 newtons. 30,78 newtons. Y el problema estaría resuelto. Entonces, con este problema hemos concluido todo lo que respecta a las fuerzas concurrentes en una partícula, ya sea en el plano o en el espacio, ¿sí? Bien, una vez que hemos concluido entonces todos los problemas, pasamos a la teoría. Buen día. Hola, buen día. Entonces, dejamos de presentar la pizarra y nos vamos a la teoría para
presentarles. Y comenzamos un nuevo capítulo que se denomina el cuerpo rígido. Entonces, en el cuerpo rígido, el capítulo 3, tenemos lo siguiente. Vamos a ver el puntero primero. Bueno, anotamos así. En el capítulo anterior, habíamos supuesto que cada uno de los cuerpos considerados podía ser tratado como si fuera una sola partícula, es decir, un punto en el espacio. Sin embargo, esto no siempre es posible y en general un cuerpo debe tratarse como la combinación de varias partículas. Vamos a tomar en consideración el tamaño del cuerpo y también el hecho que las fuerzas que están actuando sobre las distintas partículas y por tanto tienen distintos puntos de aplicación. Al definir que un cuerpo rígido es aquel que no se deforma, se supone que la mayoría de los cuerpos considerados en la mecánica elemental son rígidos. Sin embargo, las estructuras y máquinas reales nunca son absolutamente rígidas y se van a deformar bajo la acción de las fuerzas que actúan sobre ellas. Estas fuerzas van a ser conocidas como cargas. A pesar de ello, por lo general esas deformaciones son pequeñas y no afectan las condiciones de equilibrio o de movimiento de la estructura en consideración. Entonces, tales deformaciones son importantes en lo que concierne a la resistencia, a la falla de las estructuras y están consideradas en el estudio de la mecánica de materiales. Ahora, nosotros, cuando analizamos el efecto que generan estas fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido, vamos a ver desde dos puntos de vista. Primero, vamos a analizar el principio de transmisibilidad, o sea, el vector deslizante, que nos va a generar un efecto de traslación. O sea, voy a ver que un cuerpo rígido se va a trasladar de un punto a otro siguiendo el sistema de coordenadas de referencia. Y además, ese cuerpo rígido tiende a rotar, no solamente a trasladarse, sino tiende a rotar alrededor de un punto o de un eje que nosotros vayamos a considerar. Entonces, vamos a considerar el efecto de la rotación. Y esto se va a producir al análisis de lo que nosotros vamos a denominar momento o torque. Entonces, es lógico ahora que tenemos que analizar qué son las fuerzas externas y qué son las fuerzas internas. En general, nosotros hemos definido como fuerza a la acción que se produce cuando dos cuerpos entran en contacto. Entonces, eso es para nosotros la fuerza. Pero estamos viendo que las fuerzas se van a dividir en dos grupos importantes. Un grupo que va a ser conocido como fuerza externa y el otro grupo que va a ser conocido como fuerza interna. Las fuerzas externas van a representar la acción que ejercen otros cuerpos sobre el cuerpo rígido en consideración. Estas fuerzas externas son las responsables del comportamiento externo del cuerpo rígido. Estas fuerzas externas causan que el cuerpo se mueva o aseguran que éste permanezca en reposo. O sea, las encargadas de administrar el movimiento de un cuerpo rígido son las fuerzas externas. En cambio, las fuerzas internas son aquellas fuerzas que mantienen unidas a las partículas que conforman al cuerpo rígido. Ahora, si este es un elemento estructural y está constituido en su estructura por varias partes, las fuerzas que mantienen unidas a dichas partes también se definen como fuerzas internas, ¿sí? Tenemos un diagrama donde un camión está siendo estirado por varias personas mediante una pita. Si yo dibujo el diagrama de cuerpo libre que corresponde a ese camión, voy a considerar lo siguiente. Lógicamente,
estará la fuerza que se van a aplicar sobre la pita los hombres. Luego estará la reacción que presenta el piso al apoyo de las ruedas, reacción R1 y R2. ¿Y qué va a generar esa reacción? La fuerza de acción, que es el peso de todo el camión. Entonces, no estoy considerando la fricción, pero vamos a ver que estas serían las fuerzas que tengo que considerar en mi diagrama de cuerpo libre. Ahora, en lo que hemos definido, ¿qué tipo de fuerzas serán estas que he dibujado? Como tienen que ver con el movimiento reposo de los cuerpos, todas estas que estoy dibujando en el diagrama de cuerpo libre del camión son fuerzas externas. Las internas tendrían que ser, digamos, los pernos que unen la rueda con el chasis del camión y demás cosas. Entonces, las fuerzas que he dibujado en este diagrama de cuerpo libre son fuerzas internas, externas. Entonces, habíamos mencionado hace un momento el principio de transmisibilidad y justamente vamos a ver nuevamente en qué consiste este principio. El principio de transmisibilidad establece que las condiciones de equilibrio o de movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas si una fuerza F que actúa en un punto dado de ese cuerpo se reemplaza por una fuerza F' que tiene la misma magnitud y dirección, pero que actúa en un punto distinto, siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. Las dos fuerzas, F y F', tienen el mismo efecto sobre el cuerpo rígido y se dice que son equivalentes. Este principio establece que la acción de una fuerza puede ser transmitida a lo largo de su línea de acción. ¿Sí? Acá tenemos una figura que nos da ese ejemplo. Tenemos la línea de acción de la fuerza y la fuerza actuando en esta partícula, en este punto. Si yo traslado el punto de aplicación de la fuerza respetando su línea de acción, solamente cambio el punto de aplicación, pero además respeto su magnitud, dirección y sentido, voy a ver que esta fuerza va a generar el mismo efecto en este cuerpo rígido, ¿sí? Lo único que estoy haciendo es trasladar el punto de aplicación de la fuerza. Esto estoy respetando. Eso nos dice el principio de transmisibilidad. Ahora, en el asunto del camión, teníamos el diagrama de cuerpo libre donde estirábamos mediante una pita de la parte delantera. Ahora yo voy a respetar la línea de acción y en vez de estirar de la parte delantera, voy a empujar desde la parte trasera. Voy a ver que el camión se va a trasladar en la misma dirección. ¿Sí? Por eso es que decimos que la fuerza es un vector deslizante. Podemos cambiar el punto de aplicación del vector fuerza. Lo que debemos hacer es respetar su magnitud, dirección y sentido. Lo que hago es cambiar el punto de aplicación. ¿Sí? Y siempre voy a tener el mismo efecto. A eso se refiere el principio de transmisibilidad. Y lógicamente las fuerzas equivalentes también son las fuerzas que van a generar el mismo efecto. Pero este principio de transmisibilidad tiene una limitación. ¿Cuándo se considera la limitación del principio de transmisibilidad? Justamente cuando voy a considerar las reacciones internas dentro de un cuerpo. O sea, el principio de transmisibilidad y el concepto de fuerza equivalente tienen limitaciones. Por ejemplo, vamos a considerar la barra AB, sobre la que vamos a colocar dos fuerzas axiales y opuestas, fuerza P1 y fuerza P2. ¿Cómo muestra la figura? De acuerdo con el principio de transmisibilidad, la fuerza P2 puedo reemplazar por una fuerza P2 que tiene la misma magnitud, misma dirección y misma línea de acción, pero que actúa en A en vez de actuar en B. O sea, primero tengo este caso y traslado esta fuerza P2 hasta A. Y voy a ver que actúan en el mismo punto. ¿Sí? Entonces, podemos sumar de acuerdo a las reglas del capítulo 2, pero como las fuerzas son iguales y opuestas, su suma va a ser 0. Por tanto, en términos del comportamiento externo de la base, el sistema de fuerzas original mostrado
en la figura es equivalente a que no existiera fuerza alguna que actúe sobre la base. O sea, ¿me explico mejor? Si coloco las fuerzas en A y B, la acción de estas dos fuerzas va a tender a que este cuerpo crezca, se traccione. En cambio, si traslado al mismo punto A, no voy a tener tracción alguna, ya que las fuerzas están actuando en un solo punto y no va a haber que cuerpo crezca, ¿sí? Por eso tiene limitaciones el principio de transmisibilidad. Lo mismo puede suceder si en vez de traccionar comprimo, como en el caso de las figuras inferiores. Acá voy a ver que el bloque AB se puede achicar. En cambio, si traslado las fuerzas a un mismo punto, no va a pasar eso. No se va a achicar ni va a crecer. Va a quedar tal cual, pero sí voy a poder percibir el equilibrio estático de la sumatoria de fuerzas. Por tanto, esa es la limitación del principio de transmisibilidad. Cuando yo traslado una fuerza, no puedo valorar la deformación de la fuerza ni el efecto que puede ocasionar esa fuerza aplicada en un punto diferente, ¿sí? Es eso. Esa es la limitación del principio de transmisibilidad. Bien. Ahora, hemos dicho que las fuerzas, además de actuar en diferentes puntos y generar el efecto de la traslación, van a generar también el efecto de la rotación. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a generar el momento de una fuerza alrededor de un punto. Vamos a considerar una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido. Veamos la figura A. La fuerza está con rojo, acá donde estoy con el puntero. Está actuando en el punto A. Esta fuerza está representada por un vector que define la magnitud y dirección. Sin embargo, el efecto de la fuerza sobre el cuerpo rígido también depende de su punto de aplicación A. La posición de A puede definirse de manera conveniente por medio del vector R. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a posicionar el punto de aplicación de la fuerza respecto de donde yo quiero calcular el momento, en este caso respecto del punto O. ¿Cómo voy a posicionar? Utilizando un vector de posición que voy a llamar vector de posición R. Ese vector de posición R va a unir el punto de referencia fijo O con el punto de aplicación de la fuerza A. A este vector se conoce con el nombre de vector de posición. El vector de posición R y la fuerza F van a definir el plano mostrado en la figura A. Está el plano transversal. Ahora, el momento de F con respecto a O se va a definir como el producto vectorial de R y F, cuya ecuación estamos mostrando en el recuadro verde. El momento que genera una fuerza respecto de un punto va a ser un vector. Y ese vector va a ser igual al producto vectorial del vector de posición cruz el vector fuerza, donde R es el vector de posición entre el punto O y el punto de aplicación de la fuerza. Y F es el vector fuerza que produce rotación o momento. Entonces, de acuerdo con la regla de la mano derecha, el cuerpo rígido va a tender a rotar, ¿sí? A generar rotación. ¿Pero alrededor de qué? Alrededor de este vector que estoy llamando MO. O sea, la rotación va a dar de acuerdo a lo que está indicando la mano de la figura. Ese es el concepto de momento. Entonces, si nosotros llamamos θ al ángulo entre las líneas de acción del vector de posición R y la fuerza F, vamos a encontrar que la magnitud del momento de F con respecto a O está dada por esta ecuación escalar. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que este ángulo θ que está entre las dos líneas de acción, ¿sí? Voy a considerar y voy a calcular el resultado o la respuesta escalar de ese producto vectorial. Y el momento alrededor de un punto va a ser igual a la magnitud del vector de posición multiplicado por la magnitud del vector fuerza por el seno del ángulo entre las dos líneas de acción. O sea, la línea de acción del vector
de posición y la línea de acción del vector fuerza. Tengo esa relación. Ahora, ¿qué sucede? Este ángulo puede variar, ¿sí? Por ejemplo, si el ángulo θ es igual a 0 grados, el seno de 0 es 0. Por tanto, el momento va a ser 0. ¿Qué significa? Que el vector de posición y la fuerza van a ser paralelos. Ya que el ángulo es 0, van a ser paralelos, van a estar en el mismo eje. Por eso el momento va a ser 0. En cambio, si el ángulo θ vale 90 grados, es decir, el vector de posición y el vector fuerza son perpendiculares, entonces el momento alrededor de un punto va a ser igual a la fuerza por la distancia. El único caso en que yo puedo usar fuerza por brazo, o sea, fuerza por distancia para calcular el momento, es si hay 90 grados entre el vector de posición y el vector fuerza. O sea, si entre el vector de posición y el vector fuerza son perpendiculares entre sí, hay 90 grados, es el único caso en que puedo decir que el momento o torque es igual a la fuerza por el brazo. Si no hay 90 grados, tengo que calcular mi producto vectorial. Entonces ahí, B va a representar la distancia perpendicular desde O hasta la línea de acción de F. En virtud de que la tendencia de la fuerza F a hacer girar al cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, perpendicular a la fuerza. Se observa que la magnitud del momento alrededor de O mide la tendencia de la fuerza F a hacer rotar al cuerpo rígido alrededor de un eje fijo, dirigido a lo largo de el MO. Es lo que les expliqué hace un momento con la figura. Y la mano. Vamos a tender a que rote en este sentido alrededor de el momento, ¿sí? Bien. Dentro de los conceptos de momento, vamos a ver a qué es igual el momento que generan varias fuerzas que actúan en una partícula. Y a esto vamos a denominar el teorema de Variguignon. La propiedad distributiva de los productos vectoriales se puede emplear para determinar el momento de la resultante de varias fuerzas concurrentes. Si las fuerzas F1, F2, F3 y F4 se aplican en el mismo punto A y se representa por R al vector de posición A, es decir, al vector que une el origen del sistema de coordenadas con el punto de aplicación de las fuerzas, a partir de la ecuación se va a concluir lo siguiente, que tenemos un solo vector de posición y el concepto me decía R cruz F, entonces va a ser R cruz la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces el producto vectorial tiene la propiedad distributiva y voy a distribuir el vector de posición para cada una de las fuerzas. Y de esa manera tengo R cruz F1 más R cruz F2 más R cruz F3 y así sucesivamente. Esto es, el momento con respecto a un punto dado O de la resultante de varias fuerzas concurrentes va a ser igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto O. Punto aparte. Entonces, vamos a distribuir ese momento. Bien. Ahora que hemos visto la propiedad distributiva mediante el teorema de Varignon, vamos a poder hablar de que el momento, al ser un vector, se va a poder descomponer en componentes rectangulares. Entonces, veamos ese subtítulo. Componentes rectangulares del momento de una fuerza. Punto y guión. En general, la determinación del momento de una fuerza en el espacio se simplificará considerablemente si la fuerza y el vector de posición de su punto de aplicación se descompusieran en sus componentes rectangulares X, Y y Z. Tenemos en la pizarra o en la proyección el vector de posición que tiene X en Y, Y en J, Z en K. El vector fuerza, Fx en Y, Fy en J y Fz en K. Entonces, el sistema de coordenadas en el espacio, el punto A, donde estaría aplicada la fuerza, dibujamos con sus componentes rectangulares. ¿Sí? Ahora sustituimos en la ecuación de momento
el momento alrededor de O, que va a ser R cruz F. ¿Sí? Donde el momento voy a ver que es un vector. Entonces, si es un vector, el momento va a descomponerse en m de x en y, más m de y en j, más m de z en k, donde las componentes se van a definir por las siguientes relaciones. mx va a ser yfz menos zfy, my es zfx menos xfz, y me falta uno, que es mz. No es este que está aquí arriba, sino es otro. ¿Sí? Perdón. Es otro valor. mz va a ser xfy menos yfx. ¿Sí? Eso voy a completar, por favor, antes de enviarles. El momento se va a escribir como determinante. O sea, como voy a descomponer el momento, la solución de este producto vectorial R cruz F también va a ser representado por un determinante, donde en la primera fila voy a anotar mis vectores unitarios direccionales, I, J y K. En la segunda fila anotaré las componentes del vector de posición. Y en la tercera fila las componentes del vector fuerza. Entonces, de esa manera yo voy a poder descomponer el momento o torque, que es un producto vectorial, en un determinante. Y de ahí voy a obtener sus componentes rectangulares. ¿Sí? Pero creo que esto está mal. No me acepta. Ya. Después vamos a arreglar eso. Aquí debía ser MZ. Bien. Entonces, ahora, una vez que hemos desarrollado las fórmulas, vamos a resolver algunos ejemplos, ¿sí? Voy a salir de esta presentación para ingresar a nuestra pizarrita digital. Pero antes necesito trasladar mi esto es perfecto. Ya, ahora sí. Compartimos la pantalla. Y acá está el ejemplo. Y tenemos el ejemplo. Bien, les pido un minutito, por favor. Un receso de un minutito. Bien, ya retorné, disculpas. Entonces, tenemos ese ejemplo que dice, una fuerza vertical de 100 libras se aplica en el extremo de una palanca que está unida a una flecha en el punto O. Determine, inciso A, el momento de la fuerza de 100 libras con respecto a O. Inciso B, la fuerza horizontal que aplicada en A que origine el mismo momento con respecto a O. Inciso C, la fuerza mínima aplicada en A que origine el mismo momento con respecto a O. Entonces tenemos varios puntos y varias cosas que resolver. Comenzamos con el inciso A. Me habla del momento que genera la fuerza F alrededor de O. Entonces, veo que mi fuerza F está dirigida hacia abajo.
¿Qué voy a tener? Anoto mi ecuación de momentos. El momento alrededor de O va a ser igual a R cruz F. Esa es la ecuación. Entonces, yo he visto que la solución escalar del producto vectorial me dice que el momento alrededor de O es igual a la magnitud de F o de R por la magnitud de F por el seno del ángulo que van a conformar las líneas de acción de R y F. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que yo voy a tener, por ejemplo, la línea de acción de la fuerza. Y voy a tener la línea de acción de mi vector de posición. Entonces, este va a ser mi ángulo θ. O sea, es el ángulo que componen las dos líneas de acción. ¿Y cuánto vale eso? Ese ángulo, veo en la parte inferior que tengo el dato de un ángulo. Si aquí tengo 60, para completar los 90, debo considerar 30 grados. Entonces, el ángulo θ va a valer 30 grados, ¿sí? Entonces, como θ vale 30 grados, voy a ver que el momento alrededor de O es igual a R, que tiene 24 pulgadas, por F, que vale 100 libras, por el seno de 30 grados. Multiplicamos esto, tenemos 2400, seno de 30 es 0,5, entonces el momento alrededor de O vale 1200 libras por pulgada. Esa será la respuesta para nuestro inciso A. El inciso B. En el inciso B me dice, no, voy a ir donde está la figura, ¿sí? Esta es la figura para el inciso B. ¿Por qué me dice la fuerza horizontal que aplicar en A? ¿No es cierto? Origina el mismo momento con respecto a O. O sea, voy a ver que mi momento va a ser considerado de esta manera. Entonces, dice, el momento alrededor de O va a ser igual a la fuerza F por el brazo D. ¿Qué sucede para que yo use esta fórmula? Fuerza por distancia. Significa que entre la línea de acción de la fuerza y la distancia, D va a haber 90 grados. Aquí está, estoy poniendo un puntito ahí para que se den cuenta. ¿Sí? Por tanto, yo voy a tener que ese momento va a valer. Dice que tiene que tener el mismo momento con respecto a O. Entonces, 1200, ¿no? Igual a la fuerza F por la distancia. ¿Y la distancia cuánto es? Va a ser 24 por el seno, ya que es opuesto al ángulo, el seno de 60. Entonces, de acá, yo puedo calcular la fuerza F, que es 1200 dividido entre 24 y el seno de 60. Entonces, la fuerza horizontal para que genere el mismo momento vale 57,735 libras. Esta es mi respuesta en el inciso B. El inciso C. El inciso C
me pide la fuerza mínima. ¿Cómo considero yo esta fuerza mínima? Entonces, yo sé que el ángulo, como es función seno, ¿cómo va a oscilar la función seno? Va a partir de 0 hasta tomar el valor de 1, va a volver a 0, a -1 y así sucesivamente. Entonces 0, 1, 0, ¿no es cierto? -1 y 0. De esa forma va a oscilar. Y cuando alcancemos el valor de 1, vamos a tener 90 grados. ¿Sí? Entonces, si yo digo, el momento vectorial es R cruz F. De acá estoy diciendo que el momento va a ser la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo θ. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiene que valer ese ángulo θ para que yo tenga la fuerza mínima? ¿Cuándo va a ser mínimo? Si yo despejo la fuerza F, voy a tener el momento dividido entre R por el seno de θ. El momento y R son constantes. ¿Qué es lo que va a variar? El seno del ángulo. Seno de 0 es 0 y eso es infinito, es una indeterminación, no puede ser que sea 0. ¿Cuánto va a valer para que sea la fuerza mínima? Tiene que valer 90 grados. ¿Por qué? Porque el seno de 90 es igual a 1. ¿Sí? Seno de 90 grados es igual a 1. Cualquier valor de ángulo diferente a 90 grados me va a dar valores o resultados del seno de ese ángulo en decimales. Si yo divido un número entero en decimales, mi resultado es mayor. Entonces, para que la fuerza sea mínima, entre la línea de acción del vector de posición y esto tiene que haber 90 grados. O sea, θ debe valer 90 grados. Esto es, el momento alrededor de O va a valer 1200. ¿No es cierto? Dividido entre el vector de posición, que vale 24, por el seno de 90, que es 1. Es el único caso en que la fuerza va a ser mínima. Entonces, mi fuerza mínima en esta situación va a ser igual a lo siguiente. Dividimos 1200 entre 24. ¿Dónde estamos? Sale 50. O sea, la fuerza mínima va a valer 50 libras. O sea, si yo grafico esto en el diagrama B, mi fuerza debe ser perpendicular. Esta es la fuerza mínima. Que es perpendicular a el brazo o el vector de posición. Esa es la respuesta de este problema. Bien, veamos otro. ¿Qué dice el otro problema? Dice, una fuerza de 800 newtons actúa sobre la ménsula como se muestra en la figura. Determine el momento de la fuerza con respecto a B. A ver, veamos. Entonces, yo voy a ver que en el apoyo vamos a generar una reacción, ¿no es cierto? En el apoyo de lo que se está llamando la ménsula. Entonces,
Entonces tenemos lo siguiente. A ver. Anotemos Bx y By. El sentido yo asumo, ¿no? Y cuando calcule, si me sale positivo, he asumido bien. Si me sale negativo, he asumido mal. Nada más. Ahora, voy a ver las distancias y los brazos. Más o menos, algo así. Perfecto. Entonces, yo sé que si hay 90 grados, el momento va a ser igual a la fuerza por el brazo. En este caso va a ser el momento alrededor de B. Fuerza por brazo o distancia, ¿sí? Y en esta ecuación también en la rotación voy a considerar positivo el sentido horario. Entonces, para poder tener y utilizar esta fuerza por distancia, lo que yo voy a hacer es descomponer la fuerza de 800 en una componente horizontal y una componente vertical, o sea, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Por tanto, voy a poder apreciar que, de acuerdo a esto, voy a decir que el momento alrededor de B va a ser igual. Primero voy a considerar Fx. Me está generando rotación en sentido horario, será Fx por su brazo. 160 milímetros. Esto es 160. Entonces, llevo a metros por 0,16 más la componente Fy por su brazo, 200,02. Ahora, yo sé que la componente Fy es igual a la magnitud de F por el seno de 60. La magnitud de F es 800. 800 por el seno de 60 grados. Entonces, Fy va a ser igual a 692,82 newtons. Vamos a aclarar bien, este número está medio feo. 692,82 newtons. Perfecto. Ahora, Fx es igual a F por el coseno de 60 grados. Esto es 800 por el coseno de 60 grados. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Fx va a ser igual a 400 newtons. Bien, ya conozco las componentes Fx y Fy de mi fuerza. Entonces, el momento alrededor de B es Fx 400 por 0,16 más 692,82 por 0,2. O sea que, a ver, vamos a calcular. 800 por el seno de 60. Sí. Entonces, el momento en B será 400 por 0,16 más 692,82 por 0,2. 202,56.
libras, o perdón, newtons por metro. Esto está en newtons. Ese sería el resultado para el momento alrededor de un punto en esta situación. Perfecto. Otro ejemplo. Dice, una placa rectangular está apoyada por ménsulas en A y B y por un alambre CD. Se sabe que la tensión en el alambre es de 200 newtons. Determine el momento con respecto a A de la fuerza ejercida por el alambre en el punto C. Bien, ¿qué nos está diciendo el problema? Que aquí va a haber una tensión, una reacción, que vamos a llamar tensión CD, ¿sí? Y entre A y C voy a ubicar mi vector de posición. Esa flecha roja es mi vector de posición R entre A y C. Lógicamente estoy viendo que mi sistema de coordenadas de referencia va a considerar aquí diagonal el eje X, acá el eje Y hacia arriba y el eje Z. Ese es mi sistema de coordenadas que estoy ubicando en el punto A. Vamos a aclarar eso. Este es el punto A. Bien, entonces trazo, obtengo las coordenadas de los puntos que me interesan. Por ejemplo, si A es el origen del sistema de coordenadas, será 0, 0, 0. El otro punto es el punto C. El punto C. ¿Qué coordenadas tiene C? 0,3 en X son 300 milímetros. Voy a llevar a metros. 0,3 en X. 0 en Y. Y 0,08 en Z. Sí, ese 0,8 estoy sacando de aquí, 80 milímetros, dice. El otro punto es el punto D. ¿Qué coordenadas tiene D? Está arriba. 0 en X, porque está en la pared. 0,24 en Y, y es la altura hasta D, eso es 0,24, y menos 0,24 en Z. Perfecto. Entonces, yo sé de la teoría que he visto hace un momentito que el momento, voy a hacer desde aquí, respecto de A, va a ser igual al vector de posición desde el punto A hasta el punto C, cruz el vector CD, SD. Entonces, ¿qué tengo que identificar? Primero el vector de posición, RA respecto de C. Un vector se da del punto final menos el inicial, o sea, C menos A, C menos A. ¿Qué tengo? 0,3 menos 0, 0,3 en I. 0 menos 0, 0 en J. Y más 0,08 en K. Esto es el vector de posición entre los puntos A y C.
Otro vector que me falta, el vector fuerza. Desde aquí voy a hacer el vector fuerza. El vector fuerza CD. ¿A qué es igual? A la magnitud de CD por el vector unitario entre los puntos C y D. O sea, ¿cuánto vale la magnitud de CD? Es un dato. Me dice el enunciado, 200 newtons. El vector unitario es el vector CD sobre su magnitud. Para CD, la flecha llega a D, parte de C, D menos C. Voy a tener menos 0,3 en I, más 0,24 en J, y menos 0,24 menos 0,08, 0,32 en K, sobre la raíz cuadrada de 0,3 al cuadrado más 0,24 al cuadrado más 0,32 al cuadrado. Calculamos esa raíz cuadrada. A ver, ¿cuánto sale? 0,3 al cuadrado más 0,24 al cuadrado más 0,32 al cuadrado. 0,5. O sea que mi vector fuerza TCD va a ser igual a 200 por 0,3 entre 0,5 menos 120.000 más 200 por 0,24 entre 0,5. 96 en J. Y menos 128 en K. Este es el vector fuerza. Ahora, digo, el momento alrededor de A es un vector que estamos diciendo R, AC, cruz, tensión CD. Esto va a ser representado por un determinante, donde en la primera fila voy a poner el vector direccional, unitario direccional. En la segunda, las componentes del vector de posición. Y en la tercera fila, las componentes del vector fuerza, de CD en X, CD en Y y CD en Z. Eso, igual. Entonces, I, J, K. El vector de posición, 0,3 en I, 0 en J y 0,08 en K. El vector fuerza, menos 120 en I, 96 en J y menos 128 en K. Resolvemos ese determinante. La solución del determinante va a ser, hago pivote en I. Entonces va a ser 0 por menos 128 va a ser 0. Pero tengo menos 96 por 0,08. Menos J. Ahora mi pivote está en J. Aquí tengo los dos valores, pondremos un corchete. 0,3 por 0 por menos 128. Por estoy, menos 120 por 0,08. Más K.
en K tengo 0,3 por menos 128. ¿Sí? A ver, no estoy mal. En K, 96, no es 128, me estoy yendo más allá. 96, ¿no? El pivot, sí, 0,3 por 96. Perfecto. Entonces, el momento en A va a ser menos 96 por 0,08 menos 168 en I. Ahora en J, menos por menos da más, 120 por 0,08 y menos 128 por 0,3. Sí, está bien. Más 28,8. Vamos a revisar ese resultado, no me está convenciendo. De nuevo, calculemos. 0,3 por menos 128. Menos por menos va a dar más. 120 por 0,08. Ahora sí. Sale menos 28,8. Y con el menos que está delante en J, se vuelve más. Ahora sí. Y el último, más. No, está igual. El último es 0,3 por 96, ¿no? ¿Y por qué he puesto menos 96? Es más 96. 0,3 por 96. 28,8 también. Más 28,8 en K. Esta es la respuesta. Lógicamente las unidades serán newtons por metro, ¿no? Fuerza por distancia. Esto es, entonces, el cuerpo rígido. Fíjense que aparte de tener traslación, tenemos rotación. Por eso es que nos están haciendo ver el cálculo de los momentos o torques, ¿sí? Bien, hoy vamos a quedar aquí. Mañana les voy a enviar una tarea todavía hasta lo que hemos avanzado el lunes, ¿sí? Lo de hoy vamos a hacer la siguiente semana la tarea. Perfecto. Quedamos aquí. Suerte. Hasta luego. Gracias por su presencia. Hasta luego, Inge. Chao, Hasta chao. luego, ingeniero. Lo va